Dios de milagros y amor, sanidad, salvación, incomparable. Eres tú brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, les continúe fortaleciendo. Bendiciones a nuestros pastores, Cristina y Pastor Luis. Muchas bendiciones, que nuestro Dios Todopoderoso les siga bendiciendo cada día con su gracia y con su favor. Bendito sea el Señor. Me siento muy feliz de poder compartir esta nueva ocasión, de poder compartir la palabra con ustedes, mis hermanos. Y bueno, comencemos dándole gloria y honra a nuestro Dios y pidiendo que el Espíritu Santo de Dios sea quien esté en medio de nosotros, que esté dirigiendo este tiempo, como hasta ahora ha venido dirigiendo este tiempo en medio de nosotros, y que sea su palabra tocando nuestros corazones y obrando conforme a su perfecta voluntad. Amén. Bendito sea el Señor. Los invito en esta noche en Marcos capítulo 4, versículo 31. La palabra que el Señor ponía en mi corazón lleva por título Crucemos al otro lado. Marcos capítulo 4, versículo 35. Y es un tiempo donde Jesús estaba hablando por parábolas a las multitudes. Y bueno, en aquel día cuando llegó la noche, le dijo él a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Imagínense esa situación. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Gloria al Señor por su palabra. Como les decía, Jesús estaba enseñando por medio de parábolas. Entra en la barca con sus discípulos y él les dice que pasen o que crucen al otro lado, ¿verdad? Pero de repente se presenta esa gran tempestad y hacía que se levantaran olas muy gigantescas que parecía que la barca se iba a hundir.
Y imagínense esa situación tan complicada. Seguramente yo me imagino esos apóstoles ahí con su experiencia como pescadores, hacían su mayor esfuerzo el uno, el otro, pero esos esfuerzos no daban resultados. No había la forma de salir victorioso de esa tempestad, ¿verdad? Ellos estaban ahí tratando de hacer su mejor esfuerzo en ese momento. Ellos solo pensaban en hacer un esfuerzo para que se calmara toda esa tempestad, en poder estar a salvos, y su mente solo estaba pensando en eso. Curiosamente, por otro lado, de este gran caos, donde los discípulos pensaban que ya sería su final, tenemos a nuestro Señor Jesucristo ahí en la popa de la barca, ¿verdad? Y Él estaba ahí durmiendo, como nos dice ahí en el versículo 38. Y yo me imagino que, ¿cómo es que Jesús podía dormir con semejante tormenta? Se imaginarían ellos. ¿Acaso no siente que van a perecer y que la embarcación se hunde? ¿Cómo puede dormir Jesús con tanto ruido y con tanto movimiento en semejante situación? Todo esto, mis hermanos, tiene una gran enseñanza, ¿verdad? Para nosotros. Perdón, porque la confianza de Jesús estaba en el Padre Celestial. Toda la confianza de Jesús estaba en el Señor. Ni el rugido del viento, ni la embestida de esa ola, ni siquiera el balanceo ese brusco del barco pudo despertarlo, porque Jesús estaba consciente en manos de quién estaba él, cosa diferente que sucedía con los apóstoles. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros en situaciones difíciles empezamos a diagnosticar, ¿verdad? Y no, esta situación que tengo, este problema que tengo, y no, seguramente lo puedo resolver de esta manera, de X o Y manera, y empezamos a buscar soluciones y nos olvidamos que tenemos un Padre bueno. Nos olvidamos de que Dios cuida de nosotros y que tiene el consejo oportuno para nuestras vidas. Muchas veces nos encontramos en una tempestad con diferentes situaciones, sea económica, familiar o laboral. Muchas veces hay tempestades y en medio de esas tempestades, generalmente lo primero que hacemos es olvidarnos que en el Señor tenemos refugio, que en el Señor tenemos la respuesta, que en el Señor tenemos la esperanza, que allí a través de su Espíritu Santo tenemos la dirección correcta. A nosotros, a pesar de tener muchas veces tiempo con el Señor, nos cuesta entender esto y empezamos a dar soluciones. Y yo tengo una solución, le comento mi problema a mi amigo o a mi amiga o a la vecina o al familiar. Y nos olvidamos muchas veces de que el Espíritu Santo está allí para ayudarnos, que Él es esa guía que nos va a llevar a puerto seguro, que nos va a llevar con una dirección correcta para que Dios pueda glorificarse en medio de nuestras situaciones. Nosotros muchas veces, mis amados, tenemos una confianza dividida. Confiamos en el Señor un 30, un 40, un 50%, pero tenemos una partecita de nosotros que no queremos ceder. Es la partecita de nuestras estrategias, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, del consejo de mi mamá, del consejo del amigo, como decíamos, y no vamos directamente a que sea Dios el que nos dirija en nuestras situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos tampoco esa fe firme, esa fe afianzada, esa fe genuina que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere librarnos de muchas cosas. Dios está allí como ese Padre bueno, sustentando, fortaleciendo, cuidando, pero muchas veces nosotros no confiamos en ese cuidado. Nosotros a veces confiamos más en el cuidado del médico, en el cuidado de lo que nos pueda decir alguien, que en el mismo cuidado que nos da Dios, que en el mismo consejo que nos puede dar el Espíritu Santo. Y siempre tratamos de resolver las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios, aún sabiendo que solo en Dios hay libertad, aún sabiendo que refugiándonos en Él estamos seguros. Y esa tendencia en nuestras vidas, mis amados, eso tiene que menguar, porque nosotros somos ese pueblo llamado a cosas extraordinarias.
llamados a vivir bajo el poder del Espíritu Santo, llamados a vivir creyéndole al Señor, porque Dios necesita una generación que verdaderamente le crea con todo su corazón para poder derramar su gloria, para poder hacer ese derramamiento especial y sobrenatural del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque es el anhelo de Dios, es derramar más de su Espíritu sobre nuestras vidas para que verdaderamente nosotros podamos establecer el reino de Dios y su justicia en medio de este mundo malo y perverso. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que ha de ser rescatado. Debemos ir y llevar la palabra, debemos enseñar esa palabra, pero vamos a enseñar esa palabra con fe, con amor, sabiendo que en medio de las circunstancias, en medio de las tempestades, en medio de las tormentas, está el Señor. No nos puede faltar esa fe. Debemos en medio de las circunstancias, aunque no sea fácil, tener esa fe, esa confianza, depositar esa confianza. Si hay problemas difíciles, sí los hay, pero nuestra confianza está en el Señor. No hay nada que nuestro Dios no pueda resolver. No hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. Para Dios no hay nada imposible. Y parece que muchas veces se nos olvida eso. Se nos olvida eso y empezamos ahí como los apóstoles, esfuerzo, me esfuerzo por aquí, me esfuerzo por allá, tratando de resolver, pero no se consigue nada. Antes, por el contrario, muchas veces empeora la situación con nuestras estrategias. Cuando tenemos fe, mis hermanos, verdaderamente en medio de las circunstancias, uno aprende a tener paz. Uno aprende en medio de esas circunstancias a saber que por mucha estrategia que uno pueda tener, va a llegar un momento en que nosotros tenemos que decir, Señor, me rindo. Aquí estoy, me rindo, Señor. Se me acabaron las estrategias, Señor. Y a eso debemos llegar, a decirle, Señor, obra. Porque entre más tiempo reconozcamos que es la obra del Señor, que es la dirección del Señor, la que realmente nos permite avanzar en medio de los procesos, allí vamos a obtener la victoria. Allí nosotros vamos a avanzar conforme a la voluntad de Dios. Jesús, allí en ese momento Jesús es despertado de su sueño. Entonces lo reprendieron por su falta de fe, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Le dice el Señor. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Anteriormente sus discípulos habían presenciado las sanidades que Jesús había hecho, ¿verdad? Pero el temor se apoderó totalmente de ellos. El temor los paralizó, el temor los hizo entrar en pánico, el temor les hizo perder la calma. ¿Cuántos muchas veces el temor, las ansiedades les hacen perder la bendición por no esperar el tiempo de Dios? Muchas veces nosotros no esperamos el tiempo de Dios y perdemos bendiciones que Dios tiene establecida para nosotros. ¿Por qué? Porque no esperamos el momento de Dios, el tiempo de Dios, porque no buscamos a Dios, sino que hacemos lo nuestro y a nuestra manera. Y pasa así, el temor se apodera. Entonces, ¿qué hacemos? Nos olvidamos con quién estamos, nos olvidamos quién nos rodea, nos olvidamos quién es nuestro abrigo, nos olvidamos quién es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, así como se olvidaron los apóstoles. ¿Qué habían visto? Habían visto milagros, habían visto cosas sobrenaturales, pero se les olvidó absolutamente todo. Acababan de tener un tiempo hermoso, ellos fueron testigos de lo sobrenatural que hizo Dios. Ellos fueron testigos de todo lo que el Señor había hecho allí, de toda la sanidad, de todo lo que había hecho el Señor ahí. Y cómo es que en un momento, solo apenas se retiraron, tomaron la embarcación y iban solo a cruzar el mar o el lago que iban a cruzar y ya se les olvidó todo lo que el Señor había hecho. ¿Cuántas veces, mis hermanos, en medio de nuestras situaciones, se nos olvida de dónde nos ha traído Dios? Se nos olvida todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Se nos olvidan los milagros y los portentos que Dios ha obrado. Se nos olvida cómo Dios nos ha cuidado. Se nos olvida cómo Dios ha puesto su diestra, su amor y su poder para glorificar su nombre en nuestras vidas. Se nos olvida, mis hermanos. Somos muy olvidadizos de las obras que Dios hace, de todo lo que hace el Señor para que nosotros estemos bien. Y tenemos 30, 40, 50 años donde hemos visto la gloria de Dios y pensamos que este año no la veo, en este tiempo no la veo, no, porque no la vemos como la queremos ver.
Hay tiempo para todo, mis hermanos. Hay tiempo para todo. Y nosotros como pueblo de Dios debemos estar entendidos de los tiempos. Debemos estar creyendo en nuestro Dios. Miren, mis amados, nosotros tenemos que estar alineados. Quizás estamos escuchando mucho esa palabra en este tiempo. Y no es porque de pronto no podamos usar una palabra, pero es que esa es la palabra, yo la veo como la palabra más correcta, porque es que en verdad tenemos que estar alineados con la voluntad de Dios y el propósito de Dios, porque no podemos hacer nada si no estamos alineados a los propósitos de Dios. Y nosotros vamos a seguir escuchando. Y muchos de mis hermanos, los siervos que Dios usa maravillosamente, seguramente vamos a seguir usando la misma palabra, porque es una palabra que viene del Espíritu, no viene del consejo del hombre, no viene de lo que el hombre quiere decir, no es porque no tengamos nada más que decir, es porque el Espíritu de Dios está clamando porque nos alineemos a los propósitos de Dios, porque nos alineemos a la voluntad de Dios, porque son tiempos decisivos, son tiempos donde verdaderamente Dios quiere que estemos encaminados en su palabra y en su voluntad. Mis amados, ¿cuántos en este tiempo, pueblo de Dios, años en el Evangelio, y mucha gente en este tiempo se haya contendiendo contra Dios? ¿Cuánta gente que dice ser de Dios, que dice ser cristiano, conocedor de la palabra? Gente, mis amados, muchas veces con liderazgo y apoyando todo lo que se está haciendo en este tiempo en nuestra nación Colombia. Es lamentable, mis amados hermanos, pero es una realidad. Nuestra solución, la solución de nuestros problemas, la solución de un país, la solución de Colombia, la situación del mundo. Eso no va a venir solución del hombre. La solución va a venir del Todopoderoso, va a venir del Señor, que es el que tiene el poder, que es el que tiene la autoridad, que es el que tiene la palabra, que es el que tiene la sanidad, que es el que tiene el bálsamo para las naciones. De allí es que viene todo, verdaderamente de allí. ¿Por qué? Porque es que mucha gente se haya contendiendo muchas veces contra Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque somos la sal de la tierra y muchos no se hallan siendo sal de la tierra, sino que se hallan allí apoyando cosas de las tinieblas, cosas que no deberían ser, apoyando rebelión. Y nosotros no podemos participar de eso. Nosotros debemos ser un pueblo entendido, y los entendidos entienden que este tiempo no es para unirse a grupos políticos. Los entendidos entienden que este no es tiempo de nosotros encaminarnos hacia una posición. Los entendidos de Dios, los que verdaderamente están conectados con el Señor, entienden que nosotros como iglesia lo que tenemos que es clamar, orar al Señor en todo tiempo para que Dios tenga misericordia, para que Dios liberte nuestras naciones, para que Dios limpie, para que Dios transforme la iglesia, mis amados hermanos, porque hay mucho pueblo de Dios que está ajeno a la voluntad de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que está divagando en pensamientos, que está haciendo cualquier cosa menos agradando a Dios. Hay mucho pueblo de Dios que está todavía jugando a la iglesita, jugando al club social, creen que a la iglesia se va a que me vean el vestido, los zapatos. Hay mucho pueblo de Dios aún así, y nosotros debemos orar mucho para que Dios verdaderamente siga limpiando la iglesia, para que Dios siga haciendo esa obra en la iglesia, porque como iglesia tenemos que despertar y caminar en unidad, en el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que verdaderamente se pueda obrar la voluntad de Dios en nuestra nación y en nuestra vida. Por eso es que Dios nos está preparando, por eso es que Dios nos está procesando, por eso es que muchas veces se siente que la barca se estremece por este lado, por este otro lado. Pero ¿qué, mis amados? En cada proceso Dios está. Lo importante es saber que Dios está con nosotros y estar entendidos totalmente de los tiempos. Nosotros no podemos estar fuera de tiempo. Nosotros tenemos que estar allí conectados con el Señor. Nosotros no podemos estar durmiendo, nosotros no podemos estar pensando en nuestro vientre, en qué voy a hacer, en lo lindo y que cómo sería lo lindo, que cómo sería lo otro y lo otro y lo otro. No, nosotros no podemos vivir de emociones, y no porque no, es que no, que somos religiosos, eso, porque a veces uno
yo lo digo por mí, o sea, muchas veces a uno lo tratan de religioso cuando realmente uno se pone en la posición y le dice, no, es que eso no está en la palabra, yo no voy a participar de esto porque a mí el Señor no me manda eso. Entonces muchas veces tratan a uno de religioso. Mis amados hermanos, que le digan a uno lo que le digan, nosotros tenemos que estar ahí encaminados conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, porque esto es un asunto de eternidad. Tenemos un propósito y tenemos que avanzar conforme a los propósitos y al diseño que Dios estableció para nosotros, con lo que Dios diseñó, con lo que realmente Dios diseñó, con lo que realmente Dios quiere obrar en este tiempo en cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros Dios quiere limpiarnos, Dios quiere hacer obra extraordinaria, Dios quiere avivar el Espíritu de Dios en nosotros para que seamos esos instrumentos de bendición donde Dios nos lleve, mis amados. Porque cada proceso trae una bendición y es la bendición de poder añadir gloria al Señor. Cada proceso añade gloria al Señor. Nosotros no somos procesados porque sí, somos procesados porque en la voluntad perfecta de Dios está el que nosotros seamos purificados. Seamos purificados, ¿por qué? Porque necesitamos ser santificados. Santificados, ¿por qué? Porque debemos ser hombres y mujeres que verdaderamente vivan de la palabra de Dios, mis hermanos. Como les decía, hay gente, yo me quedo impresionada, mis amados. Yo he hablado con muchos pastores y yo me quedo impresionada y a mí me da un dolor en mi corazón, hermano, cómo se expresan, cómo hablan, cómo andan en este tiempo. Mis amados, andan sin entendimiento, andan sin conciencia de los tiempos y es doloroso, es totalmente doloroso porque no es uno queriendo juzgar, no, Dios nos libre, pero a uno le duele porque uno quisiera que todos fuéramos entendidos de lo que se está viviendo. Uno quisiera que las personas no se centren en sí mismas, sino que miren al cielo y que vean lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero no todos quieren verlo así. Cada uno está pensando en qué consigo, qué hago y buscando riqueza, buscando de qué manera tengo esto, de qué manera tengo lo otro. Y no es porque sea malo que de pronto usted tenga sus cosas. Gloria a Dios y Dios nos bendice. Pero no centrarnos en cosas vanas, mi hermano, porque nuestros tesoros deben estar en el cielo. Nuestros tesoros no están en la tierra, nuestros tesoros están en el cielo. Nuestro mayor tesoro es nuestro Señor Jesús y Él entregó su vida por nosotros. Y asimismo nosotros debemos ser colaboradores de la obra que el Señor quiere hacer en este tiempo, en medio de las naciones, en medio de nuestra vida, en medio de nuestros hogares, de nuestras familias. Por eso, mis amados, debemos creer en que Dios está en medio de nosotros y que Dios nos seguirá fortaleciendo, que Dios seguirá cuidando, que Dios seguirá añadiendo, que Dios dará los recursos para que su pueblo vaya a los diferentes lugares y lleve esa palabra y palabra de bendición. Y como decían, dice en el profeta Daniel en el capítulo 10, versículo 12, dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Muchas veces no recibimos las cosas por lo que le decía. No vamos a Dios. Si nosotros vamos a Dios, vamos a encontrar respuesta. Si nosotros sabemos quién es el que verdaderamente está con nosotros y tenemos ese entendimiento de lo que es la gracia, de lo que es el amor de Dios, nosotros no vamos a temer, sino que vamos a tener fe, una fe madura, una fe que cree en el poder de Dios, una fe que verdaderamente cree en las obras que puede hacer el Señor. Daniel pidió ayuda, Daniel se humilló delante de Dios, como debemos estar nosotros en todo tiempo, humillados delante de Dios. Y Dios mandará esa respuesta, Dios mandará esa restauración, Dios mandará ese oportuno socorro. Levántese lo que se levante, mi hermano. Se pueden levantar muchos enemigos. Se puede levantar Tobías, se puede levantar Sanballat, se puede levantar los enemigos que quieran. Pero mientras nosotros estemos con fe, creyéndole a nuestro Dios, creyendo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, nosotros vamos a avanzar en los propósitos de Dios. La ayuda de Dios siempre llegará. Aunque haya oposición, la bendición que Dios estableció para nosotros, su pueblo, para nosotros, sus hijos,
llegará a su debido tiempo, porque ¿quién impedirá, mis amados? ¿Quién impedirá lo que Dios quiere hacer? ¿Quién impedirá lo que Dios quiere obrar? Dios siempre, siempre estará allí para nosotros, para sus hijos. Para sus hijos siempre Dios va a estar allí. Y bueno, eso era como una introducción. Yo de este pasaje tomé 4 aspectos que me parecen importantes. Y el primer aspecto que quiero hablar en esta noche es cuando es cuando le dicen, los apóstoles le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando la tormenta se desencadenó, ¿verdad? Con toda la furia, los apóstoles llegaron a angustiarse, se sentían como juguetes allí en medio de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. Recordemos que estos apóstoles que estaban allí en esa barca, ellos conocían desde jóvenes el mar de Galilea y conocían esas tormentas, pero en medio de todo sintieron mucho miedo. Y esto nos enseña a nosotros como hijos de Dios algunas cosas. Y es que el Señor puso a prueba su fe en un ámbito de su vida cotidiana. O sea, era algo que normalmente ellos hacían, cruzar ese mar. Pero su fe fue puesta a prueba en medio de esa cotidianidad. A veces nos creemos más y creemos que no la sabemos toda, ¿verdad? No, es que yo estoy acostumbrado y yo manejo las cosas así. Y es una forma de que Dios deja ver que en cualquier momento, mira, ahí fueron puestos a prueba en su cotidianidad, en algo que ellos normalmente hacían. Fueron puestos a prueba. También nos dice que las tribulaciones y las pruebas de la vida demuestran allí toda esa incapacidad que nosotros tenemos, toda esa incapacidad aún en aquellas cosas que nosotros pensamos que pueden ser solución, como les decía anteriormente, y no son soluciones. ¿Por qué? Porque la solución de nosotros realmente viene de nuestro Dios. Y finalmente estas situaciones y este tipo de tempestades y este tipo de procesos quitan de nosotros todo orgullo, mucho orgullo, a veces mucha autosuficiencia, ¿sí? ¿Y sirven para qué? Para traernos al trono de la gracia, porque a veces tenemos tanto de nosotros y nos creemos tanto que el Señor tiene que venir y decirlo, bueno, vamos a tener que pasar por aquí y limpiar por este lado, porque hay mucha autosuficiencia. Y los que le servimos a Dios, Dios nos enseña que debemos depender de Él, no de nosotros, no de lo que creamos ni de lo que pensemos, sino que debemos caminar en fe. Solo nosotros en esos procesos verdaderamente somos limpiados y transformados. Solo a través de esos procesos, mis amados, es que somos limpiados y transformados. ¿Ya? Y son necesarios, aunque a veces vemos que, ay, qué difícil y siento que no aguanto más. Pero en medio de todo eso, mis amados, Dios saca piedras preciosas. Dios limpia y quita toda esa suciedad, todo eso que estorba, todo eso que no añade gloria, toda esa autosuficiencia, todo ese orgullo, toda esa prepotencia que en nosotros como seres humanos está. Dios todo eso lo limpia en medio de esas tempestades. Ahora, miren que ellos luchaban y luchaban, ¿sí? Y querían controlar la barca. ¿Y qué estaba? El Señor estaba durmiendo. A ellos les pareció hasta una actitud irresponsable de parte de Jesús que estuviera ahí durmiendo y ese barco está que se hunde y Jesús ahí muy tranquilo. Es hasta una acusación, ¿verdad? Y ellos pensaron, no, es que Jesús no tiene cuidado de nosotros, porque así somos. No, es que yo llevo tanto tiempo orando. Ay, Señor, yo no sé tú cuándo es que tú me vas a contestar. Llevo tantos años orando por esta situación y sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí. El Señor sigue ahí limpiando, limpiando, limando, limando. Ay, pero es que yo no sé por qué el Señor no me responde.
Yo estoy ore que ore y el Señor no me responde. Muchas veces lanzamos acusaciones como que Dios no tiene cuidado de nosotros. Y Dios siempre tiene cuidado de nosotros, mis hermanos. Eso es algo que nosotros no podemos negar. Eso es algo que nosotros no podemos dudar. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Ellos pensando, ¿cómo es que Jesús está durmiendo? ¿Cómo es que Jesús no escucha mis oraciones? Quizás pensamos, ¿cómo es que Jesús todavía no me contesta? Es que no le interesa a Jesús mis dificultades. Es que no sabe que yo tengo que pagar este dinero. Es que no sabe que tengo que pagar el arriendo. Es que no sabe que tengo mi nevera vacía. Es que no sabe el problema que tengo y ahora tengo más gasto. Es que no sabe que me quedé sin empleo, ¿verdad? Y empezamos a decir cosas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7? Nos dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todas nuestras necesidades, toda ansiedad, todo lo que nosotros necesitemos, todo, absolutamente todo, debe ir allí al trono de la gracia en oración, pidiéndole al Señor. Porque de allí es que viene verdaderamente el socorro. Nosotros no podemos estar esperando socorro de los hombres, no. Debemos estar esperando el oportuno socorro de nuestro Dios porque de allí es que viene. Y el segundo aspecto que quiero compartir en esta noche es cuando Jesús dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Dice el Señor. Ese es el segundo aspecto que les quiero compartir. El Señor con esta pregunta les puso aquí el dedo en la llaga. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? El mayor peligro, mis hermanos, no era el viento y ni las olas estas tan grandes, sino la incredulidad. ¿Cuántas veces ese no es nuestro mayor problema? La incredulidad. No tenemos fe. Y si no tenemos fe, ¿cómo va a obrar el Señor? Dios quiere obrar, Dios quiere hacer, pero no tenemos esa fe. No tenemos esa fe para creer que Dios puede hacer. Y eso sí es un peligro. El peligro no era el viento. El peligro era que ellos no tenían fe, que se les olvidó todo lo que vieron. Hace poquito tiempo estaban ahí con el Señor y vieron milagros y se les olvidó, ya no tenían fe, se les olvidó absolutamente todo lo que el Señor había hecho. Había incredulidad en los discípulos. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas están en nosotros, mis amados, no en nuestro entorno. A veces consideramos que el problema está en el hermano, que el problema está en el pastor o en el líder, ¿sí? Que no está en nosotros, que está en todos menos en nosotros, porque nosotros somos los más lindos, los mejores. Eso es algo que pasa con mucha frecuencia, pero que Dios nos limpie de todo eso, mis amados, porque verdaderamente Dios quiere pulir su remanente. Y por eso Dios nos habla con amor, pero también con exhortación, de que tengamos fe y creamos, que es necesario que Él siga limpiando para que verdaderamente esa obra que Él quiere hacer en nosotros sea prosperada en todo tiempo y que seamos nosotros hombres y mujeres que verdaderamente nos dispongamos para que el Señor pueda trabajar. Por eso es que debemos ser limpiados, por eso es que debemos ser santificados. El problema no era que Jesús estaba durmiendo en la barca, el problema era que la fe de ellos se había dormido. Quizás, ¿cómo está nuestra fe en este momento? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está tu fe en este momento? ¿Tu fe está adormilada? ¿Tienes fe para creer que Dios puede cambiar esa situación? ¿O estás dudando? ¿Estás dudando que Dios pueda sacarte de esa situación? ¿O estás completamente seguro que en cualquier momento Dios obrará algo sobrenatural, pero Él resolverá esa situación? ¿Tienes tu fe dormida? Porque si tienes tu fe dormida, mi amado hermano, ora al Señor para que esa fe sea avivada,
para que el Espíritu de Dios venga sobre ti y su llenura sea transformando tu vida y tú puedas ser fortalecido y su fe pueda ser fortalecida para creer que Dios puede obrar en medio de cualquier situación. Nosotros no podemos tener una fe dormida. Nosotros debemos creer en el poder de Dios, creer en el amor de Dios, mis amados. No se puede confiar en Dios si no tenemos fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios sin fe? No podemos. El Señor esperaba que después de todas las manifestaciones que ellos vieron, de ver cómo el poder de Dios se había derramado y que habían visto milagros, ya deberían haber sabido que el barco no se iba a hundir, mis amados. Si Jesús antes de entrar al barco, él claramente les dijo, ¿sí? ¿A dónde iba el maestro? No podía hundirse. Allí iba el maestro, no podía hundirse ese barco, allí estaba. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía, que les dijo, pasemos al otro lado, crucemos al otro lado. Y es lo que el Señor nos quiere decir, crucemos al otro lado. Ya salgamos de esta fe, de esta fe que nos hace dudar, de esta fe que no nos deja confiar. Pasemos al otro lado, al lado donde está una fe fortalecida. Pasemos de la falta de fe, de la poca fe, a la fe que es sostenida, a la fe que es en Dios, a esa esperanza viva en su Espíritu Santo de que Él está obrando en medio de nosotros, que somos un pueblo que está siendo santificado, que somos un pueblo que Él está trabajando, porque Dios hará cosas extraordinarias con nosotros, mis amados. No podemos desmayar, sino que tenemos que ser fortalecidos, muy fortalecidos en el Señor. Por eso es que debemos mantenernos unidos, los unos con los otros, unidos, porque allí está el Señor con nosotros. Para los apóstoles esto debía ser una garantía, que Él dijo, al comenzar la travesía, Él lo dijo clarito, crucemos al otro lado. Y si Él dijo que vamos a cruzar al otro lado, es porque vamos a cruzar al otro lado. Si se enfrentan situaciones, si hay problemas, si hay dificultad, se van a superar, porque el maestro fue claro y Él dijo, crucemos al otro lado. Y si Él lo dijo, así será, cruzaremos al otro lado. Ay, es que no tengo el recurso. Ay, es que no sé cómo iré a hacer con esto. Ay, Señor, y esto y que el otro. Si el Señor dijo que vamos a cruzar, cruzamos, porque Él es nuestro Dios, Él es el Rey, Él es el que gobierna, Él es el que dirige, Él es el que da el recurso. Él es el que nos lleva de su mano con su diestra de poder. Si Él dijo, nosotros debemos creer en esa palabra. Esto debe ser una garantía para nosotros. Para los apóstoles no fue garantía. Para nosotros debe ser una garantía que el Señor nos dijo, crucemos al otro lado. Vamos a cruzar al otro lado. ¿Por qué? Porque Dios quiere un peldaño más en este tiempo. Por eso Dios está insistiendo con oración, con ayuno, con vigilia y esto y lo otro y la oración y vuelva y conéctese el discipulado y esto y lo otro. Y si no alcanzamos a conectar, está el audio. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, mis amados. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Porque hay una dirección de parte de Dios, porque hay un consejo de parte de Dios, porque esto viene de Dios, porque nosotros no podemos alimentarnos con cualquier cosa. Nosotros tenemos que alimentarnos con esta palabra que nosotros nos alimentamos todos los días, con esa palabra viva que el Señor nos está entregando aquí en Palabra de Vida. Estamos siendo fortalecidos, estamos siendo llenos de la presencia de Dios, estamos siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Nuestra fe se está fortaleciendo, mis amados, porque Dios quiere eso. Dios quiere que caminemos, Dios quiere que avancemos, Dios quiere que crucemos, porque viene un tiempo, mis amados hermanos, en que vamos a subir un peldaño, vamos a subir un escalón. Y la subida de ese escalón requiere un esfuerzo, mis hermanos, requiere una resistencia y debemos ser resistentes, porque si Él dijo que cruzaremos, Él lo hará, mis amados. Nuestra fe no puede estar dormida. Jesús está en la barca. Jesús es el que dirige nuestra vida. Jesús es el que dirige este ministerio. Estamos siendo dirigidos por Dios, por el Espíritu Santo de Dios que está en medio de nosotros.
toda palabra de Dios debe ser garantía para nosotros, porque Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para mentir. La palabra de Dios no es una promesa de hombre que se cumplirá o no se cumplirá. No, la palabra de Dios es real, es pura, es verdadera, es genuina, no cambia. La palabra de Dios es la verdad y esa es la que sustenta su heredad. Y nosotros somos su heredad y debemos ser sustentados con esa palabra en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras necesidades. Tenemos la palabra la que nos sustenta, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios, y de la boca de Dios sale que cruzaremos al otro lado. De la boca de Dios sale, mis amados hermanos, que viene un tiempo, mis amados, de mayor responsabilidad, que viene un tiempo de mayor honra, que viene un tiempo de mayores directrices, que viene un tiempo de responsabilidades mayores, que viene un tiempo donde enviará a muchos, que muchos ni siquiera saben, mis amados. Por eso Dios los está preparando ahí y ahí, y muchos a veces nos hemos sentido, mis amados hermanos, o nos hicieron sentir en algún tiempo como en un rinconcito, mis amados hermanos. A muchos nos callaron la boca, mis amados. A muchos nos dijeron, quédense ahí. A muchos cogieron y como si nos hubieran cosido la boca. Pero el Espíritu de Dios, que conoce su pueblo, que conoce el corazón de su pueblo, le quita, mis amados hermanos, todo eso de su pueblo. Por eso el Señor nos ha unido, y no es casualidad, porque estamos de una ciudad, de un país, del otro, porque Dios levanta remanentes, mis amados hermanos. No estamos jugando. Este es un remanente donde la gloria del Señor es manifiesta. Este es un pueblo hermoso para el Señor. Y tenemos que cuidar la hermosura de Dios en medio de palabra de vida. Tenemos que seguir unidos, clamando al Señor en la unidad del Espíritu, sabiendo que tenemos la garantía de Dios. Hay una garantía sobre palabra de vida, y es la palabra de Dios. Hay una garantía sobre este ministerio, porque le pertenece a Dios, mis hermanos. Este ministerio no salió del corazón del hombre. Este ministerio salió del corazón de Dios. Por eso sus siervos han sido procesados, mis amados. Yo he sido testigo, años hemos sido testigos, porque hemos venido creciendo, mis amados. Hemos venido creciendo de muchos años, 18 años, mis amados, y he visto, mis amados, esto no es de hombre, esto salió del corazón de Dios. Por eso tenemos que unirnos, tenemos que fortalecernos, porque tenemos la garantía de Dios. Tenemos esa garantía de Dios, y tenemos que cuidar lo que Dios ha dado, porque esto es un tesoro, mi amado hermano. Esto que tenemos aquí en palabra de vida, esto es un tesoro del cielo, mis amados. Esto no se ve, mis amados. Les digo, mis amados, en el nombre de Jesús, esto hay que cuidarlo, hay que seguir adelante, hay que perseverar, porque muchos están durmiendo, mis amados, y este es un pueblo que no ha dormido. Este es un pueblo que se levanta, mi hermano. Este es un pueblo que cuando Dios habla en palabra profética, es el Espíritu de Dios en medio de su pueblo, porque Dios conoce el corazón de su pueblo, porque Dios sabe que este es un pueblo que se humilla delante de él. Dios sabe que este es un pueblo que le busca en tiempo y fuera de tiempo, mis amados hermanos, y Dios determinó, mis amados hermanos, que este ministerio subirá un peldaño más, mis hermanos, y subirá y subiremos, mis amados, juntos, unidos en el mismo Espíritu, subiremos, Señor, porque es una mayor responsabilidad para este tiempo que Dios delegó y determinó, mis amados. Y tenemos que ser colaboradores, porque es el Señor el que está llamando. Es el Señor el que está diciendo cuántos están conmigo, a quién les sirven, les sirven a Dios o les sirven a Baal. Dios te está preguntando a quién les sirven, porque Dios no quiere más, mis amados hermanos, gente que dude. Dios no quiere más gente que dude. Dios quiere gente firme, mis amados. Dios quiere soldados alineados, mis hermanos. ¿Por qué, mis amados? Porque Dios ha hecho de nosotros saetas bruñidas, mis amados. Saetas bruñidas que Él toma, mis amados, y que las envía, mis amados. Y Dios seguirá llevando a muchos lugares, a muchos de mis amados hermanos que están aquí conectados en esta noche. Dios seguirá llevando. Dios le seguirá mostrando al pastor, y seguiremos llegando a pueblos, seguiremos llegando a remanentes, seguiremos llevando a naciones, a ciudades que nunca pensamos, mis amados, llegaremos. ¿Por qué? Porque Dios es el que une, porque el Espíritu de Dios une.
El Espíritu de Dios une. El hombre, mis amados hermanos, el hombre puede separar, el diablo puede separar, pero lo que es de Dios, mis amados, prevalece y permanece en medio de las turbulencias. El enemigo puede obrar por un rato y Dios lo puede permitir, y muchas veces somos separados, mis amados, pero cuando llega el tiempo de Dios, cuando llega el tiempo de Dios, Dios alinea todas las cosas para nosotros caminar de acuerdo a su perfecta voluntad. Por eso debemos caminar en fe, creerle al Señor, no tener una mente limitada, no debemos andar, Señor, en nuestra carne, sino en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la obra de Dios en medio de los tiempos. Necesitamos entender la obra de Dios en este tiempo. Nosotros no podemos seguir siendo carnales. Nosotros no podemos estar haciendo las cosas conforme a lo que pensamos. Nosotros somos un pueblo entendido. Nosotros somos un pueblo entendido. Somos gente del Espíritu que debe desarrollar los sentidos espirituales para que la voluntad de Dios se establezca en cada lugar donde estamos y en cada lugar donde van a ser enviados muchos, mis amados hermanos, porque Dios va a hacer eso. Dios va a hacer eso como unas ramificaciones para llevar su palabra, para llevar su verdad, mis amados, porque en la iglesia hay mucha contaminación, hay mucha palabra sazonada con dulce. No, no, no. Vamos a llevar la palabra, la que es verdadera, la que sana, la que restaura, la que edifica. Por eso, mis amados, seguimos diciendo que tenemos que seguir ahí alineados, allí conectados con la perfecta voluntad de Dios para que sus procesos sean desarrollados. Dios quiere hijos valientes, valientes como lo fue Elías cuando se enfrentó a los 400 de Baal. Allí estaba Elías, el profeta de Dios, solo el profeta de Dios. ¿Y cuántos habían de Baal? 400 de Baal. Pero ¿qué hizo Elías? Se enfrentó con valentía. Vive el Señor que levantará una generación de valientes, una generación de hombres y mujeres que no tendrán miedo a enfrentarse a ninguna adversidad, a ningún espíritu que las tinieblas quiera traer y estorbar a su obra, porque Dios mostrará, porque lo que es de Dios será guardado y preservado. Dios quiere que seamos valientes. Dios quiere que seamos valientes, así como lo hizo Esther. Esther no había sido llamada, pero ella entendió que para ese tiempo fue llamada. Nosotros como iglesia tenemos que tener ese entendimiento, que para este tiempo hemos sido llamados a orar, a clamar a Dios para que se establezca la voluntad de Dios. Por eso debemos clamar al Señor. Espíritu Santo, dirige nuestras oraciones. Espíritu Santo, ayúdame a orar. Ayúdame a orar, Espíritu Santo, de acuerdo a la revelación, de acuerdo a la voluntad del Padre, para que los diseños de Dios sean establecidos, para que el gobierno del Señor sea manifestado, para que la restauración venga, mis amados, porque la tierra gime con dolores de parto. La tierra gime. Pero es necesario que seamos llevados por el Espíritu de Dios. Es necesario que seamos fuertes y valientes. Hermano, no sabe el dolor que me da cuando muchas veces, mis amados, hablo con líderes, con pastores, hermanos entretenidos. Mis hermanos no salen de que el COVID, que esto, ay hermanos, me da tanta tristeza en mi corazón. Dios mío, Dios quiere un pueblo avivado. Y ay no, que el COVID que tengo, hermano, por favor, Dios mío, Señor, yo le digo, Señor, dale ese entendimiento, quítales la venda, Dios mío, ábrele, Señor, Dios mío, los ojos, dale entendimiento. Ay, mis amados, qué triste y qué doloroso ver hermanos líderes de muchas iglesias, ministros, hermanos, con gente a cargo, hermano, y Dios mío, en ansiedad, en angustia, hermano, qué triste, hermano, para mí eso es doloroso, hermano, y se lo digo porque muchas veces yo también he orado por estas personas, pero a mí me da dolor, mi corazón se estremece, Señor, mi corazón se estremece.
porque ¿cómo es posible que la sal de la tierra, los valientes, los que deben tener la bandera, por Dios santo, en medio de las ciudades, hermano, ahí sumidos, el enemigo los tiene ahí aterrorizados, con miedo, paralizados, y uno les habla, mis amados, y les dice: mira, mira que estás con estupor, mira que tienes miedo, mira que no puedes seguir así, hermano, y no hay ese entendimiento. La gente sigue igual, hermano. Yo no sé por qué no creen a la palabra del Dios vivo, mis hermanos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, mis amados, que uno pueda decir que soy de Cristo? ¿Cómo es posible que le sirvo a Cristo, mis amados, y no voy a tener la esperanza en mi Salvador, la esperanza en el Dios que me llamó, la identidad que me dio el Señor, porque yo tengo una identidad en Cristo? Y esa, mis amados, esa es la esencia que yo tengo la esencia de Cristo, tú tienes la esencia de Cristo, y la esencia de Cristo nos da la fortaleza, nos da la fe, nos da la esperanza, nos da la confianza, hermano, que fuimos llamados para cosas superiores, mis amados hermanos. No hemos sido llamados a vivir amedrentados, no hemos sido llamados a vivir viendo lo que vemos, mis amados hermanos. No podemos, ay sí, que el COVID, y ahora no es el COVID, ahora son las manifestaciones. No, hermano, nosotros no estamos llamados a eso. Oh Dios santo, Padre eterno, Rey de gloria, estamos llamados a levantarnos como pueblo, estamos llamados a ser como esa Esther en ese tiempo, a levantarse en clamor, en ayuno, en intercesión, pidiéndole al Señor su misericordia, pidiéndole al Señor que glorifique su nombre, pidiéndole al Señor que establezca su reino. Debemos ser esa generación que verdaderamente sea colaboradora con el Señor. Debemos colaborar con la obra del Señor. No debemos estar dudando ni atemorizados por lo que sucede, no. Somos la generación que Dios tiene en este tiempo. Somos, como les decía, esas puntas de lanza que llevan la palabra de Dios, que establecen el gobierno de Dios en los lugares donde Dios nos tiene, porque Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. No seremos una generación temerosa, palabra de vida. No somos generación temerosa. No seremos generación que hace pacto con las tinieblas. No seremos una generación que camine en inseguridad y sin dirección y sin consejo, no. Porque tenemos la palabra de Dios y Dios nos ha dado profetas, mis amados hermanos, profetas de Dios que dan sonido cierto, que dan dirección cierta, que están conectados con el Padre, que dirigen a su pueblo conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios seguirá obrando, por eso Dios seguirá avivando el espíritu de muchos y seguirá inquietándonos a muchos a dar más y más y más, porque es lo que quiere el Señor. Una entrega genuina, una entrega total. ¿Por qué, mis amados? Porque es necesario para que los propósitos de Dios se cumplan. Se sabrá, mi hermano, se sabrá quién es Dios en medio de su pueblo. Se sabrá quién es Dios en medio de su heredad, porque vive Jehová, que es su palabra, que es verdad, que ha llegado el tiempo, mis amados, en que Dios manifestará a sus hijos estrategias celestiales, en que Dios revelará, en que Dios cuidará su heredad a pesar de lo que vea su heredad. Dios cuidará, Dios dará estrategias, Dios mostrará, Dios revelará, Dios dará sueños, Dios dará palabra profética, pero Dios direccionará porque estamos pidiendo y clamando su dirección y su consejo. Por eso cada uno de nosotros en Cristo tenemos una autoridad, y esa autoridad que tenemos en Cristo es para ejercerla bajo la dirección del Espíritu Santo. Esa autoridad en Cristo que tenemos es para levantarnos como iglesia a hablar, a proclamar la palabra de Dios, a lanzar la palabra de Dios, a soplar vida donde Dios nos lleve, porque a eso Dios nos llamó, a soplar vida, a soplar neuma, porque para eso Dios nos llamó como restauradores de portillos y calzadas, como restauradores que llegan, que soplan, que dan vida, y que las atmósferas se tienen que ir, la atmósfera de tiniebla tiene que irse,
porque el poder de Dios está en medio de sus hijos, sus verdaderos hijos que han clamado, que han estado en medio de tempestades, que le han creído al Señor, que tienen la seguridad de su palabra, que tienen la confianza de su palabra. Por eso, mis amados, sigamos siendo esos hombres y mujeres valientes que no critican en la obra de Dios, sino que dicen: aquí estoy, Señor, heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, heme aquí. Y pasamos, mis amados, al cuarto aspecto para terminar que les quería compartir. Cuando Jesús reprendió el viento. Cuando Jesús reprendió el viento, el Señor no se presentó como muchos de pronto se presentan muchas veces, ¿verdad? A dominar la tempestad, sino que Él intervino con ese poder que viene de Dios, con esa autoridad que viene de Dios. Muchas veces, mis amados, por ejemplo, algunos han notado en las palabras que usó también Jesús, fueron exactamente las mismas palabras cuando reprendió al demonio que les había interrumpido en la sinagoga de Capernaum, en Marcos capítulo 1, versículo 25, que dice: pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Mis hermanos, eso sucede cuando hay una conexión con el Padre. Eso sucede cuando nosotros como hijos caminamos en integridad, cuando estamos conectados con el Padre. Simplemente tenemos esa autoridad que viene del Señor y esa autoridad se establece. ¿Por qué? Porque tenemos una conexión directa con el Padre. Cuando ya hemos sido limpiados, cuando ya nos hemos dejado que el Señor obre en nosotros, cuando ya sabemos que no es por nosotros, que no es por lo lindo que somos, cuando ya sabemos que lo que damos no es porque viene de nosotros, sino por misericordia de Dios, porque somos vasos en sus manos. Cuando no nos creemos lo mejor, cuando no nos creemos las estrellas, sino que verdaderamente tenemos el entendimiento de que somos siervos, verdaderamente tenemos ese entendimiento de que necesitamos cada día de Él y que son sus misericordias las que verdaderamente nos permiten honrarle sirviendo. Y es una honra poder servirle, es una honra verdaderamente servirle al Señor. Por eso, cada vez que usted pueda servirle al Señor, hágalo con amor, hágalo con entrega, con una entrega genuina, hágalo con pasión, porque lo hacemos para nuestro Padre. Él se merece lo mejor. Él ha dado lo mejor del cielo, su Hijo Jesucristo. Él ha dado lo mejor. Así que sigamos unidos, creyéndole al Señor, confiando al Señor, dando lo mejor de cada uno, creyéndole al Señor en todo tiempo, porque Él está en medio de nosotros. Dios seguirá glorificando su nombre. Dios seguirá glorificando su nombre. Muchas veces, mis amados, nos sentimos de pronto cansados, tenemos circunstancias. En medio de todas esas circunstancias, hagámoslo para el Señor. Si nosotros, mis amados, esperamos sentirnos en la plenitud natural y con todo resuelto, como siempre les digo, entonces no haremos nada para el Señor, porque siempre va a haber una u otra cosita. Siempre va a haber algo que se levante. Pero los entendidos entenderán que este es el tiempo, mis amados, de seguir fortaleciéndose, de seguir creyendo a la palabra de Dios, de seguir creyendo en lo que Dios determinó, en lo que Dios ya determinó, porque esto no viene de ahora, esto fue algo que ya Dios determinó. Hay que avanzar confiadamente, hay que creerle al Señor, hay que creer en el amor de Dios, pero también en el poder restaurador de nuestro Señor Jesucristo. Creer que ese hijo volverá, creer que esa familia se restaurará, creer que Dios puede sanar, creer que Dios puede obrar, porque es solo Dios el que puede hacer las cosas. Solo Él, mis amados, y solo en Él vamos a tener esa autoridad. Solo en Él y solo con Él podemos llevar esa genuina palabra. Solo con Él podemos avanzar y llevar esa esencia del reino de los cielos, porque no vamos a llevar una esencia dañada,
No vamos a llevar una esencia contaminada, vamos a llevar la esencia de Dios, la esencia de la palabra, la esencia del poder del Espíritu Santo. Esa es la esencia que vamos a llevar, porque no seremos un pueblo que andará a medias, seremos un pueblo que caminará bajo la dirección de Dios. Vive el Señor, que este es un pueblo que caminará bajo la dirección de Dios siempre, en todo tiempo. Será transformado, será avivado, será vivificado, será sustentado y tendrá los recursos, mis amados. Y cada vez que uno haya sido enviado, sea enviado, mis amados, será enviado con el poder del Espíritu Santo. Llevará la unción del poder del Espíritu Santo, llevará el sello de la palabra de Dios, la garantía de Dios, porque Dios toma a sus hijos y los pone en lugares a donde Él tiene predeterminado ponerlos, porque Él va abriendo camino. Él es el que abre camino, Él es el que abre camino, porque los frutos han de comerse por mucho, porque hay necesidad, hay mucha necesidad y esos frutos tienen que consumirse, esos frutos tienen que llevarse a los diferentes lugares. Oh, gloria al Señor, aleluya. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por esta tu heredad, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú sigas guardando, Dios mío. Sigue guardándonos, Señor, Dios mío, como ese remanente, Dios mío, que no cambia, Señor, mi Dios, que no negocia su primogenitura. Sigue llevándonos, Señor, mi Dios, como ese remanente, Dios mío, que no errará al blanco, sino que caminará bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, por el poder del Espíritu Santo, Señor, que tú, Señor Dios mío, llenes a cada uno de tu amor, de tu paz, de tu fortaleza, Señor mi Dios, de tu consuelo, de tu esperanza, Señor, que todo espíritu sea avivado en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Aviva, Dios mío, aviva el espíritu, Señor, aviva el espíritu de tus hijos, Señor, avívalo, Señor mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Levántales, Dios mío, levántales cada día. Oh, renueva su fuerza, Dios mío, que aquel que se sienta cansado, Dios mío, sean renovadas sus fuerzas en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios mío. Dale nueva fuerza, Señor, como las de búfalo, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor mi Dios. Oh, quita todo temor, Dios mío, quita todo temor de los corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor mi Dios. Sé tú, Padre mío, sé tú, Padre mío. Oh, trayendo revelación, trayendo sueños, Señor, trayendo revelación. Oh, rabasuata aquí anda, rabasaba aquí anda, haya. Oh, Espíritu de Dios, paséate en medio de cada hogar. Espíritu Santo de Dios, paséate con autoridad en medio de cada familia. Espíritu Santo de Dios, oh, paséate, Señor, paséate, Dios mío, en el nombre de Jesús. No haya ningún temor, Dios mío, que no haya ningún temor, oh, que no haya ningún temor. Oh, rabasuata aquí anda haya y rabasiata aquí anda haya. Oh, rabasuata aquí anda haya y carrabasuata aquí anda hay. Oh, bendito Señor, oh, Espíritu Santo de Dios, su rabasuata aquí anda haya. Y rabasuata aquí anda haya. Oh, ribe anda haya, martica undusutu kiata haya. El Espíritu Santo es un darrabasuata aquí anda haya, que está en medio de nosotros. Anda rabasuata aquí anda haya. No temas en dar las palabras que yo pongo en tu boca. Anda rabasuata aquí anda haya, en tus pensamientos. Anda ruata aquí anda haya. Yo soy el que las pongo. Anda rabatu anda haya. Usa raba que anda haya. Yo conozco tu corazón. Anda suata que anda hay. Conozco anda raba cuanda haya el temor de tu corazón. Anda ruata que anda hay. Y temes unda siata que anda hay.
Urrabasi anda aquí anda ay, porque dices anda ruaquiata ay. Señor, yo no me quiero equivocar, anda ruata aquí anda ay. Urrabasu anda canda ay, aquí andas ay. Pero el Señor te dice anda suata aquí anda ay. Oh, rabasuata aquí anda ay. Te seguiré dando palabra, anda suata aquí anda ay. Te seguiré dando palabra, anda suata aquí anda ay. Porque yo soy el que te he levantado, anda rabatu anda haya. Utasarabaquianda haya, y haré contigo anda suataquianda haya, obra extraordinaria anda rabacuanda haya, que los que un día te vieron anda ruaquiata haya, se extrañarán anda ruaquiata saya, y te dirán anda ruaquianda haya, ese ya anda ruaquianda haya, aquella anda rabacuanda haya, pero verán en ti anda rabatuanda sarabaquianda haya, la gloria anda suatacanda haya, la presencia anda ruataquianda haya, que yo he puesto sobre tu vida anda rabacuanda haya. Por eso no temas, te dice el Señor. No temas, hija mía, no temas, anda ruataquianda ay. No temas porque yo estoy contigo. Yo soy el que te dirijo. Yo soy el que pongo los pensamientos. Yo soy el que te guardo, anda suataquianda haya. Yo soy el que te llevo, anda ruataquianda haya. Porque te has entregado, anda rabacuanda haya. No te has guardado, anda y atacanda haya. Urrabasianda aquí anda haya. Y siempre has querido permanecer allí, anda rabacuanda haya. Por eso anda rabacuanda haya. Yo te honro, anda suataquianda haya. Por eso yo te honro, anda suataquianda haya. Porque he visto tu amor, anda siataquianda haya. Y tu disposición, anda ruatianda haya. Oh rabasuataquianda haya. Y una bendición especial para ti, Martica, en esta noche. Oh, bendito sea el Señor. El Señor te bendice. El Señor te bendice con una bendición especial. Oh, gracias, Señor. Gracias por la vida de tu sierva, Señor. Gracias, Señor, Dios mío. Oh, aleluya, qué bonito eres, Padre. Oh, gloria al Señor, bendito sea tu nombre. Oh, te alabamos, Jesús, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Santo eres tú, Señor. Bueno eres tú, Señor. Oh, gracias porque tú te mueves, Señor. Oh, gracias porque tú te mueves, Señor. Oh, porque tú conoces los corazones y tú te mueves en medio de tu heredad. Anda, suataquianda haya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amamos tu presencia, Espíritu de Dios. Amamos tu presencia, bendito Espíritu de Dios. Amamos tu presencia, Espíritu de Dios. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, Espíritu de Dios. Amamos tu presencia, Espíritu de Dios. Amamos tu presencia. Oh, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Ven y glorifica tu nombre. Te exaltamos y te honramos. Oh, Sarabaquianda haya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos. Gracias, Señor, por la honra que nos has dado. Oh, la honra de ser hijos, Señor Dios mío. Oh, gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Oh, alabado sea tu nombre, mi Dios. Oh, aleluya, aleluya. Cada sueño que tanto anhelé, entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desvié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansado de tanto voluntad, en tu presencia quiero descansar. Poder
voluntad y nada más. Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí, y aun cuando no se abren las aguas, soy aquí. Y aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Oh, confiaré en ti. Gloria al Señor, mis amados. No me quiero olvidar porque el Señor me había dado ese versículo y con ese versículo voy a terminar. Y es Zacarías capítulo 10, versículo 5, está en pantalla. Dice la palabra del Señor: y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Gloria al Señor. Amén.